especiales. Nuestro próximo invitado, con su libro SOS a la Humanidad, nos abrió un horizonte nuevo a millones de personas. Más tarde, con sus trabajos del caballo de Troya, nos trajo un aire fresco, renovador sobre esa historia que conocíamos. Nos referimos a Juan José Benítez, y con él, tras esa introducción, os dejamos los próximos minutos para que disfrutéis. Hace años, muchos años, que deseábamos tener con nosotros al invitado que hoy se acerca a nuestros micrófonos. Se trata de una de las leyendas vivas del mundo de la investigación de misterios en el mundo. Él, con sus trabajos desde el ya lejano año 1992, nos abrió los ojos acerca de ese extraño mundo de los ovnis. Su obra, OVNIS SOS a la Humanidad, cambió conciencias y guió a muchos seres humanos hacia un camino nuevo. Hoy, más de 25 años después, el fenómeno sigue vivo, oculto, lleno de enigmas. Nos referimos a Juan José Benítez. Él mismo, después de tantos años, nos confiesa algunas de sus certezas. Estas son algunas de sus palabras. He cumplido 36 años en la investigación OVNI. No sé mucho, pero algo intuyo sobre dicho tema. He aquí mis escasas certezas. Los ovnis son astronaves no humanas. Los ovnis se hallan tripulados por civilizaciones muy superiores a la nuestra tecnológicamente. Nos visitan desde tiempos inmemoriales. No parecen agresivos. Los militares lo saben. Tienen pruebas irrefutables. Juan José Benítez con nosotros. Escuchemos algunas más de sus certezas. Ahí está esa introducción, y saludar a nuestro invitado, Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un honor que estés de nuevo en el programa. ¿Te parece que hagamos un repaso un poco a esa larga carrera que has hecho? Sí, muy bien. OVNIS, SOS a la Humanidad, fue un libro que a mí me impactó. ¿Qué recuerdas de aquello, de esa experiencia en el desierto de Chilca, Sisto Paz, el grupo, toda esa gente con la que te estuviste relacionando? Bueno, pues el recuerdo que tengo, lo más importante, diría yo, en estos momentos, es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, que sí. Fueron dos objetos luminosos que no supe identificar en aquel momento y que yo sigo pensando que fueron ovnis. Uh-huh. ¿Sigues teniendo esa idea después de tanto tiempo? Es una experiencia que te impactó y cambió un poco tu vida, ¿no? Sí, sigo teniendo la misma idea porque no he encontrado una explicación satisfactoria. En aquel año 74, en septiembre, pues Chilca era un desierto, era un lugar completamente deshabitado, no había ninguna explicación de aviones o helicópteros o bengalas o nada que pudiera realmente satisfacer dar una explicación, y por tanto pues me quedé con la explicación que he comentado. ¿Los has vuelto a ver otra vez? ¿Has tenido alguna otra visión de ovnis, objetos volantes no identificados, a lo largo de los múltiples viajes que has hecho? Sí, claro. En total yo he visto con relativa proximidad, unas 200 o 300 metros, en otras 3 ocasiones más. En Brasil, en el mar Mediterráneo, cerca de Barbate, en Cádiz,
y luego en el Wadi Yerak, que en fin, en Argelia es una zona desértica, y ahí también con otras personas pues pudimos ver uno de estos objetos. ¿Y cómo era? ¿Una luz o era algo más? Bueno, lo que nosotros vimos a unos 80 o 100 metros del suelo aproximadamente, en plena noche, pues era un objeto muy luminoso, en silencio total, y se aproximó, pasó por nuestra vertical, y yo en esos momentos tomé una linterna, hice una serie de señales, 5, y en ese momento se apagó, desapareció. Tuviste también la oportunidad de ir con los reyes o con la reina, no sé si fue con la reina, en un vuelo donde también visteis un objeto extraño, ¿no? Bueno, yo no iba en ese vuelo. A mí me lo contaron los periodistas después. Sí. Fue en un vuelo en China, hacia China. Iban los periodistas muy importantes además, por la noche, y en un momento determinado lo que pasó es que un objeto no identificado muy luminoso cruzó por delante del avión, y el comandante pues avisó al pasaje, ¿no? En este caso a los periodistas, y lo pudieron ver. A mí me lo contaron después, yo en ese vuelo no iba. Ya, pero si has tenido relación con la Casa Real para hablar de este tipo de misterios, ¿no? Sí, he hablado muchas veces con los que eran los reyes, y especialmente con doña Sofía, por supuesto. Hemos hablado en multitud de ocasiones de los avistamientos, de las características de estas naves, etcétera. Sí, muchas veces. Vale. Hablábamos en esa primera introducción que hemos escuchado que tenías ya una serie de escasas certezas. La primera, que los ovnis son astronaves no humanas. Sí, por supuesto. Bueno, después de 44 años de investigación, pues digamos que es lo más importante, ¿no? Que el fenómeno es cierto, que el fenómeno es real, y que no tiene nada que ver con la tecnología humana. ¿Y son astronaves? Y son astronaves, o son, bueno, en muchos casos son astronaves tripuladas, en otros probablemente no lo son, no están tripuladas, en otros casos son sondas de diferentes tamaños, y bueno, y en otras ocasiones pues no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos, porque podrían ser astronaves o podrían ser criaturas incluso. Uh-huh. Y nos visitan desde muy antiguo, ¿no? Pues hombre, lo que parece claro ahora, no sé, a raíz de las pinturas rupestres, de las leyendas, de las mitologías, etcétera, es que están aquí desde la noche de los tiempos. No podríamos saber ni calcular, bueno, pues 10.000, 15.000, 12.000 años en las pinturas rupestres, 29.000 en el caso de las pinturas de Tanzania, y bueno, la mitología pues tampoco sabemos, se remonta a muchísimo tiempo atrás. Yo personalmente creo que incluso están aquí mucho antes, y que probablemente nosotros quizás seamos consecuencia de la siembra de vida de estos seres en el planeta. Apuntamos esa idea, siembra. No parecen agresivos, dices también. Hay casos en los que parece que han, no sé si directamente atacado a seres humanos, pero sí parece que han infligido algún tipo de dolor o de problema a algunos hombres con los que se han cruzado. Sí. En las últimas investigaciones que yo estoy haciendo ahora, desde hace un par de años, bueno, pues me he dado cuenta de que lo que yo pensaba al principio de toda esta investigación, de que eran prácticamente ángeles y seres de luz y gente bondadosa, pues a lo mejor no es tanto, y bueno, la estadística que yo he podido recoger hasta el momento es que más del 50% de los casos que yo conozco de encuentros con tripulantes son de agresiones. ¿Sí? Sí, el 54%, si no recuerdo mal. 54%. Eso te ha hecho cambiar un poco la idea de no parecen agresivos. Quizá tener cuidado, como dice Stephen Hawking, que mejor que no nos pongamos en contacto con ellos por si vienen. Bueno, el señor Hawking es un gran sabio, pero un perfecto analfabeto en el tema OVNI.
Entonces, lo que sí creo es que hay que ser más prudente. Yo no lo he sido al principio de mis años de investigación. Pensaba, repito, que todos estos seres eran bondadosos, pero lo que estoy viendo es, a la vista de los casos que estoy investigando y que han investigado otros, que no es así. Es decir, que hay muchísimos casos en los que los testigos han resultado heridos o muertos. Uh-huh. Dices también que los militares lo saben, tienen pruebas irrefutables. Sí, por supuesto, desde hace 70 años por lo menos. Los militares tienen mucha información, todas las películas que podamos imaginar, todos los testimonios que podamos suponer, e incluso naves estrelladas, e incluso criaturas. ¿Sí? Sí, criaturas que han sido capturadas cuando esos objetos se han estrellado. Es decir, que no solamente hay uno, el de Roswell, sino que hay muchos más objetos estrellados. Sí, yo recuerdo casos en Sudáfrica, en Alemania, en la Unión Soviética, en los Urales. Hay muchos casos. Y otra cosa, ¿qué casos te han llamado la atención de esa cantidad ingente de casos que has documentado, investigado por todo el mundo? ¿Cuál ha sido el que te ha dejado ahí? Pues es que es muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos auténticos son interesantes e importantes. No sabría decirte ahora el caso estrella, ¿no? Porque, bueno, pues hay casos de tripulantes que son fascinantes, hay casos de encuentro con las naves, persecuciones de las naves, encuentros bajo el agua, en fin, es que son muchísimos. En mis archivos yo recuerdo ahora que puedo tener pues aproximadamente 1000 casos de encuentros con tripulantes. 1000 casos. Entonces, sacar uno de esos para mí es muy complicado. Vale, luego al final te voy a preguntar alguna conclusión después de todo este tiempo. Déjame que ponga un recordatorio y hablamos de dioses y religiones, ¿te parece? Muy bien. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con una leyenda con nosotros, Juan José Benítez, hablando de este tema de las visitas del espacio. Dios y las religiones. Hablabas, he escuchado alguna conferencia tuya en la que hablabas que casi todos esos dioses de las religiones parece que venían de allá arriba y tenían un perfil no tanto divino, sino más parecido a los aliens. Pues yo creo que sí, que buena parte de los dioses que más o menos conocemos a lo largo de todas las culturas probablemente tienen un origen no humano, ¿no? Pero al decir no humano me refiero a tripulantes de esas naves. Lo que pasa es que, claro, hace 3.300 años, cuando Moisés sube al Sinaí, pues no puede distinguir, no tiene capacidad para distinguir lo que es un objeto que desciende en medio de grandes luces o de grandes truenos, de lo que nosotros hoy entendemos que puede ser una astronave, ¿no? En aquel momento el bueno de Moisés pues pensó, lo identificó con la divinidad, y eso ha pasado en muchísimas culturas, en muchísimas épocas de la historia, ¿no? Ahora ya es más complicado, es más difícil. Cuando alguien ve una de estas astronaves o a sus tripulantes, pues es muy difícil que llegue a asociarlo a la divinidad, aunque hay mucha gente que todavía lo asocia con las apariciones marianas. Eso te iba a preguntar, ¿también están relacionadas las apariciones marianas con los ovnis? Yo todas las investigaciones que he hecho en estos 44 años, todos los casos que conozco de apariciones son fenómeno ovni. Fátima incluida, que se cumplen 100 años ahora. Por supuesto, lo que pasa es que, bueno, otra cuestión es los mensajes que les pueden dar a los testigos, ¿eh? Eso ya entraríamos en otro territorio. Pero lo que es la aparición, la presencia de las luces, de los seres, de los ángeles transparentes, etcétera, etcétera, bueno, estamos hartos de investigar casos parecidos. Y dices que en todas las religiones más o menos conocidas hay una implicación de esos seres de los cielos, que si los interpretáramos ahora a lo mejor no eran tan divinos. Claro, por supuesto, es decir, es que no podían pensar de otra manera. Es decir, cuando Akenatón, el faraón, asiste en la visión de la ventana a la presencia de aquel sol que baja,
bueno, y que a partir de ahí nace esa religión en torno al dios Atón. Pues claro, nosotros hoy entendemos que aquel señor y su familia estaban viendo un disco que baja reluciente en mitad de Egipto, pero bueno, aquella gente no podía tener esa perspectiva y por tanto lo asociaban a la divinidad. Eso ha pasado en América, ha pasado en Estados Unidos con los indios americanos. En fin, bueno, yo estaba recordando ahora mismo, por ejemplo, el caso de Nube Roja, que el famosísimo indio norteamericano, que bueno, pues el nombre precisamente de Nube Roja procede en el momento de que este niño nace en el poblado Sioux, pues una nube de color rojo se paseó durante toda la noche por el poblado ante la maravilla y admiración de todos los indios, los Sioux. Y de ahí le pusieron el nombre al niño que nació esa noche como Nube Roja. Y bueno, de estos casos hay a cientos. Una nube un tanto extraña, ¿no? Sí, bueno, hoy sabemos o intuimos que esa nube que se desplaza a baja altura de color rojo en silencio y durante tanto tiempo por encima del poblado, pues evidentemente no podía ser una nube. Otro de los temas también polémico que tú trataste en esa serie de televisión magistral era la Luna. Y mucha gente se pregunta por qué no se ha vuelto a la Luna. ¿Había esas construcciones y quizá alguien las ha intentado borrar del mapa, Juanjo? Pues por las informaciones que yo recibí en su momento, y eran informaciones de personal muy cualificado norteamericano, bueno, esas construcciones de esos edificios fueron destruidos con armas tácticas nucleares, año 72. Eso quiere decir que la Luna, aunque tiene una atmósfera muy débil, está contaminada y por tanto no se puede volver a la Luna, o no se ha vuelto todavía a la Luna. Esa es la razón por la que desde entonces, y casi han pasado 50 años, pues nadie haya pisado la Luna, cuando había infinidad de proyectos para hacer laboratorios, explotación de recursos minerales, turismo, en fin, de todo, ¿no? Ya. Y esas construcciones que había, según las informaciones que tú adquiriste, ¿de quién sería? ¿De una civilización que quizás estuvo allí, estuvo también en la Tierra? ¿Quizá nuestros sembradores, nuestros dioses? Nadie lo sabe, o por lo menos los norteamericanos que hicieron la extracción de piedras de esos edificios y las trajeron a la Tierra y las analizaron, no han dicho absolutamente nada, o al menos yo no sé nada de eso, ¿no? Obviamente no somos nosotros, por lo menos la civilización que conocemos. Pues bueno, podemos pensar de alguien de fuera de la Tierra que sí ha llegado a la Luna y la ha tomado como una especie de base, o una civilización humana que hace mucho tiempo pues tuvo la posibilidad de llegar allí, aunque yo me inclino más por la primera posibilidad. Ya. ¿Por qué nos han mentido tanto? ¿Por qué nos ocultan tanta información, Juanjo? Pues bueno, en el tema OVNI yo lo he preguntado muchas veces y las respuestas siempre han sido las mismas por parte de los militares. No nos interesa que la civilización, que la gente, que la humanidad sepa la verdad. ¿Por qué? Pues porque quedaríamos en segundo plano. Todos los sistemas defensivos, todo el armamento que tenemos, dicen los militares, queda obsoleto al lado de esa tecnología, de esos seres que nos están visitando. ¿Cómo le podemos decir al contribuyente que no tenemos sistemas defensivos contra esas civilizaciones supuestamente pacíficas? Pues lo mejor es negar el fenómeno. ¿Y crees que algún día, ahora que parece que la NASA está diciendo que hay planetas con posibilidad de vida, que nos preparemos, van a soltar la información? Tú has conseguido mucha de esos documentos clasificados y van a dar abiertamente o contarnos abiertamente la verdad, ¿o no? No estamos preparados todavía. Yo soy muy pesimista respecto a eso. Creo que los militares llevan mucho tiempo, 70 años que yo sepa,
ocultando la información, y así va a seguir. Es decir, no creo que les interese decir la verdad, no solamente por lo que ya he expuesto antes, sino porque además se provocaría un verdadero cataclismo a nivel social. Habría mucha gente haciéndose preguntas, mucho pánico, muchas interrogantes y mucho desequilibrio a nivel religioso, social, cultural, político, etcétera. Y eso pues no les interesa. Casi últimos minutos, no te quiero entretener mucho más. Hay gente que pregunta que si son civilizaciones que vienen de esos lugares tan lejanos en la galaxia, ¿para qué necesitan una nave de tornillos de metálica que llegue hasta aquí? Pues bueno, pues porque no sabemos exactamente cómo viajan. Ya he dicho antes que yo tenía algunas certezas y muchísimas dudas y muchas interrogantes. Una de ellas es cómo viajan, ¿no? Cómo llegan hasta aquí. Que bueno, está muy bien todo eso de la teoría de la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, pero evidentemente viajan de otra manera, porque si no, no llegarían. Bueno, pues a lo mejor es que se desplazan por el espacio a través de dimensiones o de universos que nosotros no conocemos, paralelos, pero son naves con ventanas y con puertas, ¿no? Dos cuestiones más antes de despedirte. ¿Por qué te han criticado tanto, Juanjo? Quizá porque has intentado, has abierto muchas puertas, has contado verdades incómodas, has mostrado realidades que no interesaban que se mostraran. Pues evidentemente sí. Es decir, después de tantos años, de tantos libros y de tantas investigaciones, puedes volverte muy molesto. Molesto para determinados sectores, tanto militares como religiosos, etcétera, pues porque no interesa que la opinión pública abra los ojos, no interesa que se les abra las mentes. Es mucho más cómodo para ellos seguir manipulando el ganado y manipulándolo como ellos quieran. Entonces, bueno, pues los locos que estamos luchando y batallando para que esto no sea así, pues normalmente acabamos mal. ¿Sigue el mensaje de los caballos de Troya todavía patente, vigente? Sí, claro. Yo creo que es un libro mágico en el que yo tengo poco que ver y bueno, la magia está en la presencia de Jesús de Nazaret, muy diferente, muy distinto a lo que nos han vendido. Un capítulo que también estás abordando últimamente es vida después de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? Una vida no como nos cuentan el cielo, sino la conciencia continúa adelante. ¿Tienes alguna certeza de ello? Sí, yo también, en fin, he hecho muchas investigaciones al respecto. Incluso antes que el fenómeno OVNI, empecé en 1968 con la posibilidad de vida después de la vida, y ahora estoy seguro al 150% de que después de la muerte seguimos vivos, y además físicamente, por lo menos al principio. ¿Físicamente? Cuéntame, explícame un poco cómo. Físicamente me refiero a tener un cuerpo físico como el que tenemos ahora, aunque diferente, distinto. Probablemente un cuerpo que no necesita de aparato circulatorio, ni digestivo, ni reproductor, y bueno, que sin embargo está ahí y claro, ahí se nos acaban las palabras y las ideas, ¿no? Pero los testimonios que yo he ido recogiendo, muchísimos ya, apuntan en esa dirección, que después de la muerte seguimos vivos. ¿En otro plano, en otro planeta, en otra dimensión? Pues no lo sé exactamente, me imagino que en un lugar diferente en el que existe la posibilidad de que haya un soporte físico como puede ser el cuerpo. Que después ese cuerpo va a ir desapareciendo paulatinamente hasta transformarse en luz o en energía, también estoy de acuerdo. Juanjo Benítez estuvo con nosotros. Juanjo, para finalizar, ¿podemos tener esperanza? En el futuro siempre hay que tenerla, ¿no? Pero esperanza en que nos digan la verdad, de que algún día tengamos un encuentro con estos seres y dejen fuera las mentiras. Pues como decía antes, yo soy bastante pesimista o realista en ese sentido. Creo que no nos conviene, no nos interesa a nivel colectivo, a nivel de humanidad, porque, repito, habría un desequilibrio terrible, ¿no?, en la sociedad.
Y yo creo que esa es la razón por la que ellos no bajan, ¿eh? Probablemente lo tienen prohibido, no pueden alterar el discurrir de sociedades que están, digamos, técnicamente por debajo de su situación, y la prueba es que, bueno, los contactos se limitan siempre a muy fugaces, es decir, o minutos o segundos o horas como mucho, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, Juanjo, tienes una página web, ¿verdad? Sí, jjbenitez.com. Que sigas abriéndonos caminos, abriendo puertas y iluminando las conciencias. Te doy un abrazo y espero verte pronto. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, que sí. Fueron dos objetos luminosos que no supe identificar en aquel momento y que yo sigo pensando que fueron ovnis. Uh-huh. ¿Sigues teniendo esa idea después de tanto tiempo? Es una experiencia que te impactó y cambió un poco tu vida, ¿no? Sí, sigo teniendo la misma idea porque no he encontrado una explicación satisfactoria. En aquel año 74, en septiembre, pues Chilca era un desierto, era un lugar completamente deshabitado, no había ninguna explicación de aviones o helicópteros o bengalas o nada que pudiera realmente satisfacer dar una explicación, y por tanto pues me quedé con la explicación que he comentado. ¿Los has vuelto a ver otra vez? ¿Has tenido alguna otra visión de ovnis, objetos volantes no identificados a lo largo de los múltiples viajes que has hecho? Sí, claro. En total yo he visto con relativa proximidad, unas 200 o 300 metros, en otras 3 ocasiones más. En Brasil, en el mar Mediterráneo, cerca de Barbate, en Cádiz, uh-huh. y luego en el Wadi Yerak, que, en fin, en Argelia, es una zona desértica, y ahí también con otras personas pues pudimos ver uno de estos objetos. ¿Y cómo era? ¿Una luz o era algo más? Bueno, lo que nosotros vimos a unos 80 o 100 metros del suelo aproximadamente, en plena noche, pues era un objeto muy luminoso, en silencio total, y se aproximó, pasó por nuestra vertical, y yo en esos momentos tomé una linterna, hice una serie de señales, 5, y en ese momento se apagó, desapareció. Tuviste también la oportunidad de ir con los reyes o con la reina, no sé si fue con la reina, en un vuelo donde también visteis un objeto extraño, ¿no? Bueno, yo no iba en ese vuelo. A mí me lo contaron los periodistas después. Sí. Fue en un vuelo en China, hacia China. Iban los periodistas muy importantes además, por la noche, y en un momento determinado lo que pasó es que un objeto no identificado muy luminoso cruzó por delante del avión, y el comandante pues avisó al pasaje, ¿no? En este caso a los periodistas, y lo pudieron ver. A mí me lo contaron después, yo en ese vuelo no iba. Ya, pero si has tenido relación con la casa... Poco que ver. Y bueno, la magia está en la presencia de Jesús de Nazaret, muy diferente, muy distinto a lo que nos han vendido. Un capítulo que también estás abordando últimamente es vida después de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? Una vida no como nos cuentan el cielo, sino la conciencia continúa adelante. ¿Tienes alguna certeza de ello? Sí, yo también, en fin, he hecho muchas investigaciones al respecto. Incluso antes que el fenómeno OVNI, empecé en 1968 con la posibilidad de vida después de la vida, y ahora estoy seguro al 150% de que después de la muerte seguimos vivos, y además físicamente, por lo menos al principio. ¿Físicamente? Cuéntame, explícame un poco cómo. Físicamente me refiero a tener un cuerpo físico como el que tenemos ahora, aunque diferente, distinto. Probablemente un cuerpo que no necesita de aparato circulatorio, ni digestivo, ni reproductor, y bueno, que sin embargo está ahí, y claro, ahí se nos acaban las palabras y las ideas, ¿no? Pero los testimonios que yo he ido recogiendo, muchísimos ya,
apuntan en esa dirección, que después de la muerte seguimos vivos. ¿En otro plano, en otro planeta, en otra dimensión? Pues no lo sé exactamente, me imagino que en un lugar diferente en el que existe la posibilidad de que haya un soporte físico como puede ser el cuerpo. Que después ese cuerpo va a ir desapareciendo paulatinamente hasta transformarse en luz o en energía, también estoy de acuerdo. Juanjo Benítez estuvo con nosotros. Juanjo, para finalizar, podemos tener esperanza, en el futuro siempre hay que tenerla, ¿no? Pero esperanza en que nos digan la verdad, de que algún día tengamos un encuentro con estos seres y dejen fuera las mentiras. Pues como decía antes, yo soy bastante pesimista o realista en ese sentido. Creo que no nos conviene, no nos interesa a nivel colectivo, a nivel de humanidad, porque, repito, habría un desequilibrio terrible, ¿no?, en la sociedad. Y yo creo que esa es la razón por la que ellos no bajan, ¿eh? Probablemente lo tienen prohibido, no pueden alterar el discurrir de sociedades que están, digamos, técnicamente por debajo de su situación, y la prueba es que, bueno, los contactos se limitan siempre a muy fugaces, es decir, o minutos o segundos o horas como mucho, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Forma de contacto, Juanjo, tienes una página web, ¿verdad? Sí, jjbenitez.com. Que sigas... Hace años, muchos años, que deseábamos tener con nosotros al invitado que hoy se acerca a nuestros micrófonos. Se trata de una de las leyendas vivas del mundo de la investigación de misterios en el mundo. Él, con sus trabajos desde el ya lejano año 1992, nos abrió los ojos acerca de ese extraño mundo de los ovnis. Su obra, OVNIS SOS a la humanidad, cambió conciencias y guió a muchos seres humanos hacia un camino nuevo. Hoy, más de 25 años después, el fenómeno sigue vivo, oculto, lleno de enigmas. Nos referimos a Juan José Benítez. Él mismo, después de tantos años, nos confiesa algunas de sus certezas. Estas son algunas de sus palabras. He cumplido 36 años en la investigación OVNI. No sé mucho, pero algo intuyo sobre dicho tema. He aquí mis escasas certezas. Los ovnis son astronaves no humanas. Los ovnis se hallan tripulados por civilizaciones muy superiores a la nuestra tecnológicamente. Nos visitan desde tiempos inmemoriales. No parecen agresivos. Los militares lo saben. Tienen pruebas irrefutables. Juan José Benítez con nosotros. Escuchemos algunas más de sus certezas. Ahí está esa introducción y saludar a nuestro invitado, Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un honor que estés de nuevo en el programa. ¿Te parece que hagamos un repaso un poco a esa larga carrera que has hecho? Sí, muy bien. OVNIS, SOS a la humanidad, fue un libro que a mí me impactó. ¿Qué recuerdas de aquello, de esa experiencia en el desierto de Chilca, Sisto Paz, el grupo, toda esa gente con la que te estuviste relacionando? Bueno, pues el recuerdo que tengo, lo más importante, diría yo, en estos momentos, es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, que sí. Fueron dos... lo que sí creo es que hay que ser más prudente. Yo no lo he sido al principio de mis años de investigación. Pensaba, repito, que todos estos seres eran bondadosos,
Pero lo que estoy viendo es, a la vista de los casos que estoy investigando y que han investigado otros, que no es así. Es decir, que hay muchísimos casos en los que los testigos han resultado heridos o muertos. Uh-huh. Dices también que los militares lo saben, tienen pruebas irrefutables. Sí, por supuesto, desde hace 70 años por lo menos. Los militares tienen mucha información, todas las películas que podamos imaginar, todos los testimonios que podamos suponer, e incluso naves estrelladas, e incluso criaturas. ¿Sí? Sí, criaturas que han sido capturadas cuando esos objetos se han estrellado. Es decir, que no solamente hay uno, el de Roswell, sino que hay muchos más objetos estrellados. Sí, yo recuerdo casos en Sudáfrica, en Alemania, en la Unión Soviética, en los Urales. Hay muchos casos. Y otra cosa, ¿qué casos te han llamado la atención de esa cantidad ingente de casos que has documentado, investigado por todo el mundo? ¿Cuál ha sido el que te ha dejado ahí? Pues es que es muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos auténticos son interesantes e importantes. No sabría decirte ahora el caso estrella, ¿no? Porque, bueno, pues hay casos de tripulantes que son fascinantes, hay casos de encuentro con las naves, persecuciones de las naves, encuentros bajo el agua, en fin, es que son muchísimos. En mis archivos yo recuerdo ahora que puedo tener pues aproximadamente 1000 casos de encuentros con tripulantes. 1000 casos. Entonces, sacar uno de esos para mí es muy complicado. Vale, luego al final te voy a preguntar alguna conclusión después de todo este tiempo. Déjame que ponga un recordatorio y hablamos de dioses y religiones, ¿te parece? Muy bien. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con una leyenda con nosotros, Juan José Benítez, hablando de este tema de las visitas del espacio. Dios y las religiones. Hablabas, he escuchado una conferencia tuya en la que hablabas que casi todos esos dioses de las religiones parece que venían de allá arriba y tenían un perfil no tanto divino, sino más parecido a los aliens. Pues yo creo que sí, que buena parte de los dioses que más o menos conocemos a lo largo de todas las culturas probablemente tienen un origen no humano, ¿no? Pero aquí mis escasas certezas. Los ovnis son astronaves no humanas. Los ovnis se hallan tripulados por civilizaciones muy superiores a la nuestra tecnológicamente. Nos visitan desde tiempos inmemoriales. No parecen agresivos. Los militares lo saben. Tienen pruebas irrefutables. Juan José Benítez con nosotros. Escuchemos algunas más de sus certezas. Ahí está esa introducción y saludar a nuestro invitado, Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un honor que estés de nuevo en el programa. ¿Te parece que hagamos un repaso un poco a esa larga carrera que has hecho? Sí, muy bien. OVNIs, SOS a la humanidad, fue un libro que a mí me impactó. ¿Qué recuerdas de aquello, de esa experiencia en el desierto de Chilca, Sisto Paz, el grupo, toda esa gente con la que te estuviste relacionando? Bueno, pues el recuerdo que tengo, lo más importante, diría yo, en estos momentos, es lo que yo vi allí, en el desierto de Chilca, al sur de Lima, que sí. Fueron dos objetos luminosos que no supe identificar en aquel momento y que yo sigo pensando que fueron ovnis. Uh-huh. ¿Sigues teniendo esa idea después de tanto tiempo? Es una experiencia que te impactó y cambió un poco tu vida, ¿no? Sí, sigo teniendo la misma idea porque no he encontrado una explicación satisfactoria. En aquel año 74, en septiembre, pues Chilca era un desierto, era un lugar completamente deshabitado, no había
ninguna explicación de aviones o helicópteros o bengalas o nada que pudiera realmente satisfacer dar una explicación, y por tanto pues me quedé con la explicación que he comentado. ¿Los has vuelto a ver otra vez? ¿Has tenido alguna otra visión de ovnis, objetos volantes no identificados, a lo largo de los múltiples viajes que has hecho? Sí, claro. En total yo he visto con relativa proximidad, unas 200 o 300 metros, en otras 3 ocasiones más. En Brasil, en el mar Mediterráneo, cerca de Barbate, en Cádiz, y luego en el Wadi Yerat, que, en fin, en Argelia, es una zona desértica, y es en el planeta. Apuntamos esa idea, siembra. No parecen agresivos, dices también. Hay casos en los que parece que han, no sé si directamente atacado a seres humanos, pero sí parece que han infligido algún tipo de dolor o de problema a algunos hombres con los que se han cruzado. Sí. En las últimas investigaciones que yo estoy haciendo ahora, desde hace un par de años, bueno, pues me he dado cuenta de que lo que yo pensaba al principio de toda esta investigación, de que eran prácticamente ángeles y seres de luz y gente bondadosa, pues a lo mejor no es tanto, y bueno, la estadística que yo he podido recoger hasta el momento es que más del 50% de los casos que yo conozco de encuentros con tripulantes son de agresiones. ¿Sí? Sí, el 54%, si no recuerdo mal. 54%. Eso te ha hecho cambiar un poco la idea de no parecen agresivos. Quizá habrá tener cuidado, como dice Stephen Hawking, que mejor que no nos pongamos en contacto con ellos por si vienen. Bueno, el señor Hawking es un gran sabio, pero un perfecto analfabeto en el tema ovni. Entonces, lo que sí creo es que hay que ser más prudente. Yo no lo he sido al principio de mis años de investigación. Pensaba, repito, que todos estos seres eran bondadosos, pero lo que estoy viendo es, a la vista de los casos que estoy investigando y que han investigado otros, que no es así. Es decir, que hay muchísimos casos en los que los testigos han resultado heridos o muertos. Dices también que los militares lo saben, tienen pruebas irrefutables. Sí, por supuesto, desde hace 70 años por lo menos. Los militares tienen mucha información, todas las películas que podamos imaginar, todos los testimonios que podamos suponer, e incluso naves estrelladas, e incluso criaturas. ¿Sí? Sí, criaturas que han sido capturadas cuando esos objetos se han estrellado. Es decir, que no solamente hay uno, el de Roswell, sino que hay muchos más objetos estrellados. Sí, yo recuerdo casos en Sudáfrica, en Alemania, en la Unión Soviética, en los Urales. Hay muchos casos. Y otra cosa, ¿qué casos te han llamado la atención de esa cantidad ingente de casos que has documentado, investigado por todo el mundo? ¿Cuál ha sido el que te ha dejado ahí? Pues es que es muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos auténticos son interesantes e importantes. No sabría decirte ahora el caso estrella, ¿no? Porque, bueno, pues hay casos de